Buenas noches, mis queridos educandos. Buenas noches, querido profesor. En esta oportunidad vamos a trabajar el límite, cuando existe un límite y cuando una función es continua. Para comenzar, debemos establecer, ojo, que para que un límite exista, sus límites laterales deben ser iguales. Me explico. El límite por la izquierda debe tender al mismo valor del límite por la derecha. Muy bien. Y segunda condición, para que una función sea continua, primero el límite debe existir, pero además el valor de la función en ese punto debe ser igual al valor del límite. ¿Listo? Entonces, con base en esos dos criterios, comencemos. Vamos a determinar primero aquí cuánto vale x. Aquí cuánto vale x. Menos 3. Entonces vamos a hablar límite. Cuando x tiende a menos 3, vamos a hablar entonces por la izquierda representándolo con menos, y el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha representado con más de la función. Entonces analizamos. ¿En qué valor vamos a analizar? En menos 3. Entonces yo analizo que en menos 3 hay una función por la izquierda de menos 3. ¿Que a qué valor tiende? En y, a 1. Pero también observo que por la derecha también hay una función que tiende también a ese mismo valor. ¿A cuánto? A 1. Entonces en este caso yo puedo establecer, cuando los límites laterales son iguales, que el límite existe. Y puedo establecer lógicamente el valor. Entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x de esa función es igual a 1. Entonces ahora, es continua. Para que sea continua, la función en ese mismo punto de x, ¿en qué punto estamos analizando? Menos 3. En menos 3. Me debe dar igual al límite. ¿Cuánto me debe dar? 1. Observemos la función, ¿cuánto me da en ese punto? Observemos. La función, ¿cuánto da en ese punto? Menos 1. Entonces ahora sí, podemos comparar que son diferentes. Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Que es discontinua, aunque exista el límite. Ahora, vamos a analizar el punto menos 2 para que usted interprete siempre, se debe cumplir eso cuando es continua. Entonces, en menos 2, vamos a analizar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. ¿Qué analizamos por la izquierda? ¿Que tiende a qué valor? A 2. ¿Qué analizamos por la derecha? ¿Que tiende a qué valor? A 2. Si me paro acá, la función también tiende a 2. Y que me doy cuenta también que la función ahí, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces, ojo. Entonces podemos establecer que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es igual a 2. Además que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha también es igual a 2. Con base en esos dos criterios, puedo decir que el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x existe. ¿Y cuánto es? 2. Ahora reemplazamos el valor de f en menos 2. ¿Y cuánto me dio? 2. Comparando, los dos son iguales. Sí. Entonces, esa es la demostración de que la función en ese punto es continua. Siempre se debe cumplir esas dos condiciones. Que el límite existe y que el valor de la función sea igual al límite. Ahora, vamos a pasar, mire, por ejemplo, en palabras. En este punto, ¿qué ocurrirá en este punto? En menos 1, sigamos. Vamos al límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, y vamos a ver qué ocurre. Entonces, en menos 1, míralo acá. Por la izquierda, ¿cuánto vale la función? 2. Por la derecha, ¿cuánto vale la función? Menos 1. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que como es diferente, el límite no existe. ¿Qué es? Discontinuo. Pasemos entonces, aquí es donde decía, por ejemplo, en palabras en 0. Miren, perdón, en x igual a 0, ¿cuánto vale? Gráficamente se observa que es continuo, ¿o no? O sea, ahí se cumple que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha y es igual al valor de la función. ¿Que cuánto es? Menos 1. Acá en x igual a 1 ocurre lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale el límite por la izquierda? Menos 1. Por la derecha, menos 1. ¿Y cuánto vale la función ahí? Menos 1. Entonces ahí es continua. Pasemos acá, también continua. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Que el límite por la izquierda cuánto vale? 0. Porque estamos hablando de lo de y. Por la derecha, 0. Y además la función ahí cuánto vale? 0. Entonces, en todos estos puntos la función es continua. Pasemos acá, por ejemplo, en x igual a 3. Gráficamente se ve que es discontinuo, ¿no? Vamos a corroborarlo aquí, vamos a ver.
Límite por la izquierda, ¿cuánto vale? Por la izquierda, 1. Y por la derecha, 2. 2. Entonces miren, cuando estamos en menos 3, a ver, no, perdón, en 3, estamos acá. Ah, no lo habíamos analizado en No ninguna habíamos parte. analizado. Ah, listo, ya. Sabemos entonces que ese punto es discontinua porque el límite no existe. Ahora pasemos a 4, que sí lo tenemos acá. Por la izquierda, ¿cuánto es? 1. Por la derecha, 3. 3. Este sí lo tenemos acá. Entonces, mire, el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda me da 1. Y cuando tiende a 4 por la derecha me da 3. Puedo concluir o demostrar entonces que el límite no existe, que es discontinua en ese punto. Hagamos el último para interpretar. A ver, vamos a hacer el 6. Entonces vamos a ver 4, 5, 6 acá. ¿Cuánto vale el límite por la izquierda? 2. ¿Cuánto vale el límite por la derecha? Menos 2. Menos 2. Entonces miren, por la izquierda vale 2, por la derecha vale menos 2. Puedo concluir que la función es discontinua porque no existe el límite. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí.